Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Humérez, soy consejero del colegio a cargo de la Comisión de Formación Profesional y hoy día damos inicio a las charlas de formación de este año 2017. Tenemos la fortuna de contar hoy día con la presencia de un personaje nacional, así lo calificaría yo, como nuestro fiscal nacional del Ministerio Público. Me refiero a don Jorge Abbott. Don Jorge Abbott es abogado, estudió en la Pontificia Católica de Valparaíso. Debo decir que fue presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso también. Se desempeñó como subdirector general de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Luego asumió el carácter de director general de esa corporación. Ingresó el año 2012 al Ministerio Público, fue designado fiscal regional de Valparaíso. Y luego fue designado director ejecutivo nacional del Ministerio Público de Chile. Posteriormente fue designado por la presidenta Michelle Bachelet como fiscal nacional para reemplazar a Gonzalo Chaguán al término de su periodo, asumiendo el cargo el día 1 de diciembre del año 2015. Don Jorge Abbott hoy día expondrá sobre el tema el Ministerio Público y su rol en la protección de los mercados, tema desafiante y muy interesante creo para todos nosotros. Tengo el agrado con ustedes a don Jorge Abbott. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Tengo un pequeño problema, que hoy en la mañana di una charla en la Universidad San Sebastián, ¿ya? Y lo que he traído aquí ha sido los apuntes de la Universidad San Sebastián, ante lo cual ya yo no sé si mis colegas trajeron una copia de la presentación, cosas que pasan habitualmente, ¿ya? Que es la tercera intervención que he tenido en el día, digamos, ¿ya? Pues bien, lo que suele... Yo me fijé bien en la carpeta, curiosamente, fíjate, mira lo que son las cosas. Lo puse en un lugar especial, dije, no me voy a equivocar, voy a llevar el de la mañana. Dije, bueno, bien, así ocurren las cosas. La ley de Murphy funciona siempre, ¿ya? Pero para eso uno tiene buenos, ¿ya?, asesores que lo acompañan, ¿ya? Bueno, el título de la charla que pretendo dar hoy es Ministerio Público y su rol en la protección de los mercados. En primer lugar, ya, creo que es necesario dar una rápida mirada a la función social de los mercados. Así quisiera iniciar esta presentación refiriéndome a la importancia que poseen los mercados en la vida de los ciudadanos, repasando algunas de las notas más características y relevantes de estos mecanismos para el desarrollo de los individuos, para luego de este breve repaso adentrarme en la misión que posee el Ministerio Público en la defensa de estos contextos institucionales. Los mercados constituyen ámbitos colectivos que cumplen funciones sociales de primera relevancia. Estos permiten el encuentro de personas anónimas que desean intercambiar entre sí bienes o servicios de acuerdo con sus propias preferencias y planes de vida autónomamente elaborados, fomentando por esta vía el libre desarrollo de la personalidad. Los mercados nos permiten, ¿no es cierto?, ir desarrollando los proyectos individuales que cada quien tiene, ¿no es cierto?, ya para lo cual se requieren los recursos necesarios para hacerlo. Esta función instrumental para el desenvolvimiento de la propia vida se replica a nivel institucional, pues esos mismos mecanismos permiten la circulación de la riqueza en la sociedad, facilitando la transferencia de capitales desde sectores con superávit hasta aquellos que requieren obtener el financiamiento de sus proyectos individuales o colectivos. El asombroso nivel de coordinación que se logra en estos contextos, aún a pesar de su notoria descentralización y del alto nivel de atomicidad de los actores que participan en ello, ha llevado a que grandes economistas como Adam Smith plantearan su admiración por estos mecanismos recurriendo a expresiones metafóricas como la famosa mano invisible que guiaría la distribución de recursos en un contexto social marcado por la búsqueda del bienestar individual o las órdenes espontáneas utilizadas por el gran economista austríaco para tratar de describir el nacimiento y la operación, ¿no es cierto?, de aquello. Me estoy refiriendo en este caso a Hayek. Ya también han hablado de la mano cruel del mercado, digamos, también hemos escuchado, digamos, ya, la mano cruel del mercado. Así, por ejemplo, el sistema de precios constituye un pilar fundamental para la coordinación de todos quienes participamos diariamente en los distintos mercados relevantes. Ello no solo porque los precios transmiten información referida a la calidad de los bienes que se transan en ello o el prestigio
o reputación del oferente, o de la pulcritud o la excelencia de sus procesos de producción, sino además este permite asignar eficientemente los recursos escasos al establecer los incentivos adecuados para que estos sean dirigidos a los sectores de la economía donde ellos son más necesitados, solicitados o apreciados, en el contexto de múltiples o eventualmente innumerables usos alternativos. Asimismo, y aquí entrando a temas, digamos, relevantes en esta materia, la competencia surge como una condición necesaria para la eficiencia en la distribución de los bienes que circulan a través de ellos. Flujo que en un escenario normal o bajo el supuesto teórico del mercado de competencia perfecta debe depender en la mayor medida posible de la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, circunstancia que podría elevar los excedentes de productores y consumidores, maximizando el beneficio social. Pero no solo eso, la libre competencia supone, como bien se sabe, un incentivo a la innovación, a la movilidad social y al desarrollo económico, ¿no es cierto?, de los países. Por lo tanto, la libre competencia es un bien, ¿no es cierto?, ya que debe estar especialmente protegido por nuestra legislación. Por otra parte, la intervención estatal aparece como necesaria en ciertos determinados contextos económicos, caracterizados por condiciones especiales o debido a que los productos transados resultan esenciales para la sociedad. Este es el caso de los mercados regulados, como el de valores, el mercado bancario o del crédito, el mercado de combustibles, de la electricidad o el de la salud privada, por nombrar solo algunos ejemplos. En todos estos casos, los participantes de los mercados cumplen funciones sociales de primera relevancia y es precisamente por esta razón que el legislador ha puesto sobre sus hombros una serie de deberes positivos relacionados con la entrega de información oportuna y veraz, con la mantención de estados financieros fidedignos, completos y auditados, entre otras obligaciones recaídos sobre esto. Finalmente, los cometidos colectivos de ciertos mercados no se agotan en la facilitación de ámbitos idóneos para la mera circulación de la riqueza. Y es que de acuerdo al diseño institucional ninguna descripción de estos medios podría estar completa si no se reconocen en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico las funciones que estos juegan en la seguridad social. Aquí hay que tener presente que particularmente en mercados como el nuestro, que son mercados relativamente pequeños, ya parte importante de los dineros que están en el mercado pertenecen a los trabajadores e inciden fuertemente, ¿no es cierto?, en el sistema de jubilación de los trabajadores y en consecuencia aquí los efectos y el mal funcionamiento del mercado no solo afectan, ¿no es cierto?, a empresarios, inversores, sino que también a trabajadores que han, ¿no es cierto?, ya depositado sus recursos en la administradora de fondos de pensiones. En efecto, nuestro sistema normativo ha encomendado al mercado de valores, de seguros y financieros en general, entre otras misiones, la de incrementar los montos de las cotizaciones provisionales destinadas al sustento de nuestros ciudadanos en la época del cese de su vida laboral o de la provisión de servicios de salud al momento en que esto sea requerido con ocasión de alguna enfermedad. Como hemos visto a través del presente repaso, los mercados se encuentran cada vez más presentes en la vida de las personas quienes se relacionan con esto, no solo en su rol de consumidores, sino también en virtud de su estatus de ciudadanos, razón por la cual tenemos legítimas expectativas respecto del, y en tanto titulares de ciertas garantías, el derecho a exigir el correcto funcionamiento de los mismos, lo que depende en buena medida del comportamiento íntegro de quienes se desempeñan como actores claves en el desenvolvimiento de aquello. Algunos problemas que limitan el cumplimiento de las funciones sociales asignadas a los mercados. No obstante lo anterior, hoy sabemos que existen muchas circunstancias que intrínseca o extrínsecamente limitan la eficiencia distributiva de los mercados y con ello las funciones sociales que le han sido encomendadas. No nos es posible extendernos mucho en este punto, pues su análisis detallado requeriría una descripción pormenorizada de muchos avances que la ciencia económica ha evidenciado en las últimas décadas. Sin embargo, por la conexión esencial que tienen las mencionadas circunstancias con las tareas que debe desarrollar el Ministerio Público, no podemos obviarlas y deben al menos ser enunciadas brevemente en las siguientes líneas de mi exposición. En primer lugar, cabe señalar que los mercados pueden tener problemas estructurales, las denominadas fallas de mercado. Así, por ejemplo, la literatura económica reconoce, en lo que dice en relación con la distribución de los denominados bienes públicos, el mercado puede operar de manera ineficiente. En esta razón, con la consideración de las propias características que poseen aquellos recursos, por lo cual los economistas aceptan la intervención estatal en estos ámbitos.
Son mercados en los cuales, ¿no es cierto?, ya la intervención del Estado resulta ya esencial, atendida a su particular naturaleza. En este sentido, la provisión de servicios sanitarios, de electricidad, constituyen ejemplos de este tipo de mercados caracterizados por la presencia ya de un fuerte regulador estatal, de barreras de entrada legales conocidas como licitaciones públicas y procedimientos de fijación de precios denominados usualmente como tarificación, limitaciones que deben ser respetadas por los agentes privados que deseen participar en estos mercados. También aquí hay un problema en lo que dice relación con la participación en la licitación de este tipo de servicios, donde no es extraño encontrar ya acuerdos entre los oferentes para obtener ventajas, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con la asignación de determinadas cuotas ya de mercado a sus respectivas empresas. Los mencionados procedimientos descansan en un tema central en la regulación, ¿no es cierto?, del mercado, que es la fe pública y las informaciones entregadas por las empresas concesionarias al regulador, las que deben ser necesariamente fidedignas. Es decir, el regulador no puede, ¿no es cierto?, tomar decisiones a partir de informaciones que estén distorsionadas o no sean, ¿no es cierto?, las informaciones que realmente digan relación con la realidad y que lleve a la autoridad a tomar una decisión equivocada. Ya, por otra parte, y ya de manera más general, la economía moderna ha contratado ciertos aspectos que afectan, ¿no es cierto?, a los mercados, que guardan relación con la naturaleza y las limitaciones humanas, que tienen mucha relevancia a la hora de evaluar el acaecimiento de eventuales conductas criminales en esto. Me refiero a las brechas informativas que necesariamente se dan en los mercados y, en segundo lugar, a la limitada racionalidad que poseen las personas a la hora de adoptar sus decisiones. Sin duda, digamos, ¿no es cierto?, que las brechas informativas son un aspecto esencial para el funcionamiento del mercado y parte importante, ya creemos, ya de la acumulación de riqueza ya en determinados sectores tiene que ver con la diferencia ya de acceso a la información que tienen los diferentes ya agentes del mercado. Paralelamente, los más recientes estudios económicos en la materia han vuelto a poner de relieve que los seres humanos en la práctica actuamos no siempre guiados por la razón, sino que muchas veces obramos simplemente movidos por nuestros espíritus animales, citando la frase acuñada por el gran economista John Keynes. La psicología humana, al momento de la toma de decisiones económicas, parece mucho más compleja de lo que habitualmente se piensa. Y es un hecho que los hombres muchas veces no adoptamos las determinaciones más adecuadas, pues en ocasiones muchos otros factores nublan nuestro juicio, como por ejemplo intuiciones, inclinaciones, deseos, esperanzas o expectativas irracionales. O en ocasiones incluso actuamos en contra de la maximización de nuestras ganancias motivados por factores altruistas u otras consideraciones de tipo moral o derechamente emotivas. En esta línea se mueven, ¿no es cierto?, investigaciones recientemente emprendidas por una serie de economistas ganadores del premio Nobel como Schiller, Kahneman, Sen, Thaler y entre otros, digamos. Esta parte me la escribieron los expertos aquí, que son los que conocen este tema. Así que si me piden profundizar sobre estos autores, vamos a pedirle a mis asesores que entren ya a tallar en la materia. Esta característica del proceso de decisión económica nos sitúa en uno de los aspectos más relevantes para nuestra ponencia, pues los seres humanos en estos contextos nos encontramos expuestos, es decir, somos vulnerables a la manipulación, el engaño, el abuso de confianza y a la colusión, esto es, al fraude en general. Y por Dios, cómo nos hemos encontrado ya con tanta sorpresa en el último tiempo en lo que dice relación con el funcionamiento del mercado. Recién conversábamos hace un momento, antes de entrar a la sala, de que uno cuando llega a su casa en la noche, ya, habitualmente tiene ya focos que se prenden automáticamente a partir de cierta hora o cuando hay movimiento, porque claro, tiene la expectativa o tiene el temor que alguien pueda asaltarlo al entrar a su casa. Pero cuando uno entra a una farmacia o entra a un supermercado, ya no tiene ninguna prevención o no hace ninguna prevención de esa naturaleza, porque supone ya que quien está al otro lado, ¿no es cierto?, del mesón, quien está gerenciando, quien está, es el empresario a cargo, ¿no es cierto?, de ese mercado, no lo está defraudando. Y pues bien, lo que ocurre, y así nos hemos dado cuenta, que nos han defraudado por miles de millones de dólares, simplemente a través de acuerdos ya de carácter colusivo que
hoy día el Ministerio Público ya ha perdido la posibilidad de ejercer la acción penal respecto de ello y han quedado instalados como delitos de previa instancia particular por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Bueno, siguiendo en efecto, recientemente y de manera cruel, como hemos dicho, hemos sido testigos de una serie de sucesos que nos ha hecho tomar conciencia sobre nuestra propia vulnerabilidad en estos contextos, hechos que han sido conocidos comunicacionalmente como escándalos financieros. En este orden de ideas, la crisis económica nacida en los años 2007-2008, conocida mundialmente como la crisis subprime, tuvo su origen en una serie de comportamientos cuestionables asociados principalmente a la venta de instrumentos financieros derivados respecto de créditos hipotecarios concedidos en condiciones altamente riesgosas, que sin embargo fueron clasificados y vendidos como inversiones con altos estándares de seguridad. Otro tanto ocurrió con la quiebra de la compañía norteamericana Enron y la falsificación de sus balances y libros contables. Un último ejemplo es en el ámbito del derecho comparado, lo encontramos en el fraude organizado por Bernard Madoff, que tuvo como víctima a miles de inversionistas norteamericanos y del mundo entero. Hoy día encontramos a escalas más pequeñas y no tan pequeñas también fraudes similares, ¿no es cierto?, en nuestro país, y nos encontramos con ya penalidades relativamente bajas en relación, ¿no es cierto?, a este tipo de ilícitos. Por su parte, a nivel nacional nos hemos enfrentado también con este tipo de escándalos financieros. Así podemos nombrar algunos casos que han impactado la opinión pública y que se han configurado sobre la base de la manipulación, la falsedad o el fraude, entre otros comportamientos ilícitos. En este sentido, como no recordar, y esto pues ya está resuelto y fallado, ¿no es cierto?, el caso de La Polar, donde la manipulación de los balances de la compañía afectó tanto a clientes de la empresa del retail como a cientos de inversores de la compañía que confiaban en que los estados financieros de la misma reflejaban fielmente el estado actual de su patrimonio. Otro caso destacado es el que importó la investigación de la colusión de la farmacia, donde pudimos observar que las cadenas más importantes de nuestro país, dotadas de un abrumador poder de mercado, al actuar de consumo, fueron capaces de fijar precios de una serie de medicamentos con total exclusión de las leyes de la oferta y la demanda, afectando el patrimonio y la salud de millones de consumidores chilenos. Finalmente, al igual como ocurrió en los Estados Unidos, nuestra sociedad ha sabido conocer los perniciosos efectos de las estafas piramidales, como lo fue en un primer momento el denominado caso Fermex, que ustedes se recordarán, fue una de las primeras estafas piramidales, muy ingeniosa por lo demás, digamos, más ingeniosas que la de Garay, ¿no?, que era la venta de estos quesitos mágicos a través de los cuales prometían retornos extraordinarios a cambio de niveles significativamente inferiores de inversión. Atendida la evolución actual de los mercados, su grado de desarrollo y profundidad en contexto de globalización económica, las conductas ilícitas desarrolladas al interior de estos pueden demostrar o pueden llegar, ¿no es cierto?, a un gran alcance en cuanto al número de posibles afectados y a la intensidad de los perjuicios que pueden llegar a sufrir. Es más, escenarios como el provocado tras el crack bursátil del año 2008 no solo generaron una crisis sistémica, sino que además dejaron a su paso miles de desempleados y personas que perdieron sus hogares. Los efectos de las manipulaciones y de los fraudes cometidos en los mercados demuestran entonces un importante potencial de lesividad que se cierne principalmente respecto de los miembros más vulnerables de la sociedad. Personas que en muchos de estos supuestos no han tenido ninguna relación o posibilidad de controlar las decisiones que son la causa de su subsecuente afectación. Acerca de la legitimidad que posee el derecho penal como mecanismo de protección de los mercados y de la labor del Ministerio Público en la represión de la criminalidad económica compleja. Los mercados, en principio, son el reino de la autonomía de la voluntad. Básicamente, ¿no es cierto?, ya el principio básico ya en el mercado es la autonomía de la voluntad. En ello, las partes definen las condiciones de las transacciones que desean realizar y son libres para estipular ya el modo, el precio y la forma en que se acordará el intercambio que se pretende ejecutar, con algunas limitaciones, ¿no es cierto?, ya como la lesión enorme o alguna otra, ya que tiene efectos de carácter civil. No obstante lo anterior, también es cierto que el propio derecho privado rechaza la utilización del engaño, la fuerza o el fraude en general, otorgando a las partes afectadas el derecho a rescindir los vínculos contractuales que las ligan, sin perjuicio de las sanciones criminales que correspondan derivadas de la lesión de los respectivos bienes jurídicos que protege el sistema. Ahora bien,
esa misma autonomía de la voluntad se ve restringida en los mercados regulados, pues en ello el Estado está presente a través de la administración, y generalmente dicha presencia se encuentra acompañada por un denso sistema de normas, estructura que pretende hacer posible la vigilancia y eventualmente el control de la conducta de los agentes que participan en aquellos, teniendo estos el deber de atenerse a las reglas del juego que impone el derecho. En estos contextos, por diseño institucional, los primeros órganos estatales llamados a cumplir con las mencionadas funciones de vigilancia son las superintendencias u otros organismos similares del Estado bajo el marco del derecho administrativo, o en caso de contravenciones a través del procedimiento administrativo sancionador. En este escenario, el Ministerio Público ocupa el último eslabón de la cadena. Como es de vuestro conocimiento, las facultades encomendadas por el constituyente a la Fiscalía son las de investigar los hechos que revisten carácter de delito, ejercer la acción penal pública en los casos que así lo amerite y otorgar protección a víctimas y testigos. En consecuencia, el rol de nuestra institución solo se activa en el caso en que se hayan transgredido las normas más fundamentales para el funcionamiento de la sociedad a través de conductas que han sido previamente seleccionadas por el legislador como delictuales. De la anterior contratación resulta evidente que el Ministerio Público no posee facultades o atribuciones que le permitan actuar en el ámbito de la prevención de delitos en contextos de carácter mercantil, que no sea la prevención de carácter general que deriva de cualquier sanción, ¿no es cierto?, penal. Pues su labor principal se encuentra orientada a la investigación y eventual represión de los hechos ilícitos. Dicha labor preventiva ha sido encomendada a otras instituciones de carácter administrativo que se encargan de vigilar permanentemente el correcto funcionamiento del mercado y de entregar información a los consumidores o al público ya en general. Al mismo tiempo, cabe advertir que el derecho penal en muchos aspectos es accesorio al derecho administrativo y al derecho privado. Lo anterior quiere decir que el derecho penal depende de valoraciones normativas realizadas por otros sectores del ordenamiento jurídico, característica que evita la producción de contradicciones al momento de abocarnos a la persecución de un hecho delictivo. En palabras sencillas, en la mayor parte de los casos, algo que se encuentre permitido por el ordenamiento jurídico primario, civil, mercantil o administrativo, en principio no debería encontrarse proscrito por el ordenamiento jurídico penal. La gran excepción, por supuesto, la constituye algunos supuestos de fraude a la ley o simulaciones contractuales, que son estrategias habitualmente utilizadas por los delincuentes económicos, quienes, pretendiendo escudarse en las meras formas contractuales o ritualidades procesales o legales, tuercen los fines de dichas instituciones y las utilizan con la finalidad de eludir la ley y lesionar los bienes jurídicos ajenos o colectivos. Son muy frecuentes ya particularmente las estafas, ¿no es cierto?, que se amparan ya en figuras de orden civil, donde es difícil distinguir el incumplimiento ya contractual con la tipificación de una conducta de carácter penal, en que solo viene uno a poder tipificarla por la reiteración de los mismos hechos, particularmente en la celebración de cierto tipo de contrato. En mi experiencia profesional como fiscal y también ejerciendo privadamente, me ha tocado particularmente en contratos de construcción, donde se celebran contratos de construcción ya, en que se estipulan ciertos avances en la construcción ya, y se van logrando a través de engaños que las personas vayan pagando anticipadamente, ¿no es cierto?, el avance de obras que son meramente aparentes. Ya, y a poco andar, llevando no más de un tercio, ya un 40% de las obras, pues ya tienen absolutamente pagado el total del precio. Y esto me tocó investigarlo en la doble calidad, como fiscal regional respecto a una empresa constructora, ya que hacía esta figura ya frecuentemente. Y recuerdo que un abogado asistente un día me pidió una reunión y me dijo: mira, don Jorge, aquí hay algo raro, esta misma empresa en varios lugares está haciendo exactamente lo mismo. Y resulta, digamos, que los fiscales lo que hacen es simplemente ya o archivan estos antecedentes o los tribunales han declarado inadmisibles estas querellas, ya por estimar que son ya simplemente un litigio de carácter civil. Y llegado también al fiscal, dice: esto no tiene nada de penal, este es un problema, vaya usted a sede civil. Pero claro, reiterando todo esto, finalmente era simplemente una maquinaria ya destinada a generar una estafa, y estafa, digamos, por montos importantes, donde había toda una simulación, toda la mise en scène propia de la estafa. Y luego,
me tocó en el ejercicio privado ya también ya tener que querellarme en una causa exactamente igual, y ahí tuve que lidiar con el Ministerio, primero con el tribunal, ya para que me declarara admisible mi querella, ya que me la declaró rápidamente inadmisible, ya, y tuve que ir a la Corte ya para lograr revertir esa resolución. Y luego llegar al Ministerio Público y convencer, ¿no es cierto?, ya a los fiscales de que efectivamente aquí estábamos detrás, digamos, ¿no es cierto?, de una situación que se repetía. Y tuve que empezar a investigar otros casos similares respecto a las mismas personas, ya, y efectivamente logré ya acreditar que esto se había producido por lo menos en 7 u 8 otros casos similares, y en definitiva esto prosperó, ya, y logramos condenar ya a un estafador ya que venía estafando hacía mucho tiempo a través de Internet, no solamente en materia de construcción, sino también en la venta de tiempos compartidos. Era un gran experto ya en materia computacional. Ya, tanto así, digamos, que publicó unas páginas, en las páginas web, unas páginas muy curiosas en mi contra, que me llevaron a accionar en contra de Google, ya, y haber logrado, a través de un recurso de protección, que Google pusiera ya un filtro a toda esa información. Creo que es el único caso en el cual, o hay un segundo, hay 2 casos creo que hay en Chile. Pues bien, fue producto de este estafador que era un gran operador de los sistemas computacionales. Bueno, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que nos preocupaba, los mercados, ¿no es cierto?, y sus instituciones se encuentran al servicio de la comunidad entera, no se encuentran disponibles solo para los intereses de unas pocas personas o grupos privilegiados. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que aparentemente ocurre? ¿Ya? De que el mercado pareciera estar particularmente al servicio ya de algunos pocos, ¿no es cierto?, que tienen ciertos dominios sobre el mercado que no tiene el resto, ¿no es cierto?, de la población. Y esta asimetría es una asimetría, digamos, que es necesario ya buscar la fórmula de evitar. En ese sentido, la instrumentalización de las estructuras de un determinado mercado para satisfacer intereses individuales, maximizando beneficios a costa del resto de la sociedad o de personas que ocupan la posición minoritaria en una determinada sociedad de capital, constituye en sí mismo un daño, pues corrompe el espíritu del sistema o la práctica de que se trate, disminuyendo la confianza de estos mecanismos. Y ese daño es significativo por sí mismo, con independencia de las afectaciones de dicha instrumentalización, que dicha instrumentalización traiga aparejada para bienes jurídicos individuales. O sea, aquí el problema de la confianza, el problema de la buena fe en los mercados es un bien jurídico esencial. ¿Ya? Porque si no existe esa confianza, no existe, ¿no es cierto?, la buena fe en el funcionamiento del mercado, esto se resiente y todo el sistema por el cual nosotros como sociedad hemos optado para distribuir, ¿no es cierto?, los bienes y servicios que la sociedad produce se viene abajo. ¿Ya? Porque la única forma, ¿no es cierto?, de hacerlo, y así lo hemos resuelto, ya en la estructura social que hemos ya determinado en nuestro país, es hacerlo a través del mercado. Y este funcionamiento del mercado resulta esencial, digamos, para el desarrollo de la vida social y el desarrollo de los proyectos individuales de cada uno. En consecuencia, es un valor, ¿no es cierto?, y es un bien jurídico importante de poder preservar. En este sentido, huelga enfatizar en contra de ciertas opiniones que pueden encontrarse aún en la doctrina que la protección de la confianza en los mercados, lejos de ser ilegítima por tratarse esta de un activo intangible, a diferencia de lo que ocurre con bienes jurídicos materiales como la vida o la integridad física, se trata, a nuestro juicio, como lo señalaba, de un bien jurídico de primer orden. Quienes critican la protección de la confianza en los mercados por ser este un bien jurídico espiritualizado o inmaterial, no tienen en consideración la relevancia que tanto la economía como la psicología o la sociología contemporánea le atribuyen a este estado de cosas. Y es que precisamente lo que diferencia un mercado de una serie de encuentros comerciales esporádicos reside en aquella invisible infraestructura que permite mantener relaciones a largo plazo entre distintos actores, todos los cuales estiman que los intercambios que allí tienen lugar se desarrollan en un ambiente de respeto y equidad, y esto es un contexto basado en la mutua confianza, lo que le señalaba recién respecto a los supermercados. Yo necesito confianza para poder, ¿no es cierto?, interactuar con ya, en la farmacia, el supermercado, ya, o si no, el sistema, digamos, se resiente ya, en su conjunto y la convivencia social se resiente. Vemos cuánto daño, cuánta indignación hay hoy día en nuestra sociedad respecto, digamos, a estos hechos. ¿Ya? Y esta indignación
está produciendo efectos no solo en el ámbito de carácter económico, vemos también en el ámbito político. Por favor, imaginémonos lo que va a pasar, digamos, lo que está pasando con las próximas elecciones, el más absoluto desinterés de amplios sectores sociales de participar ante la indignación, ¿no es cierto?, que tienen de estar excluidos dentro de este sistema ya de repartición, ¿no es cierto?, de bienes y servicios o de funcionamiento, ¿no es cierto?, del mercado. Así, ¿no es cierto? Ya, por otra parte, los críticos olvidan, ¿no es cierto?, el fenómeno muy bien estudiado por los economistas denominado como el efecto multiplicador de la confianza, de conformidad con el cual, en épocas donde los consumidores, ahorrantes e inversores perciben estar en un ambiente confiable a la hora de tomar sus respectivas decisiones pecuniarias, se generan ciclos económicos virtuosos que tienden a elevar la producción y el Producto Interno de un país. Muy por el contrario, un mercado relevante que no dé garantía o respecto del cual se perciba un importante riesgo de defraudación o expropiación retrotrae a consumidores e inversionistas generando ciclos recesivos, insolvencia e incluso estampillas que pueden ocasionar grandes debacles económicas como la ocurrida del año 29 en los Estados Unidos. Es claro que un exceso de confianza también trae problemas como las burbujas financieras. Sin embargo, de lo que se trata es de fomentar una confianza racional en el mercado, en sus instituciones y agentes, y para ello el castigo de la manipulación, el engaño, el fraude y el abuso surge como una herramienta fundamental, necesaria y justa. En nuestro país hemos visto tipos de casos que afectan más allá del patrimonio de ciertas y determinadas personas el interés colectivo que reciben el correcto funcionamiento de los mercados. Así, en términos muy resumidos, es posible apreciar una afectación supraindividual en cada colusión que se detecta, pues abusando de su posición, un cúmulo de personas impone la facticidad del poder de mercado ilegítimamente obtenido por sobre las leyes de la oferta y la demanda, traicionando la confianza de la comunidad al dejar de competir por el sector de que se trate. Lo mismo sucede en cada una de las estafas piramidales, que colapsan dejando tras sí una gran cantidad de personas perjudicadas. Cada uno de estos casos perturba el sistema financiero formal al alejar a las personas de una institucionalidad que goza de una importante estructura de cobertura y garantía destinada a proteger a los ahorrantes ante eventuales crisis de liquidez o solvencia de las instituciones bancarias, circunstancias que ocurren en virtud de la competencia desleal emprendida por las financieras informales que aprovechan la desinformación del público en general para capturar sus ahorros. Hemos visto cómo hasta tenemos ya casi telenovelas aquí producto de estas financieras ya ilegales. Otro tanto ocurre con las conductas manipulativas realizadas por los agentes que participan, ¿no es cierto?, del mercado de valores, pues al instrumentalizar el sistema para fines ajenos a los que éste se encuentra orientado, establecer un mecanismo que facilite los flujos de recursos desde unidades económicas que desean ahorrar hasta aquellas que necesitan aportes de capital para financiar y emprender sus proyectos de negocio, maximizando su beneficio a costa del perjuicio de los accionistas minoritarios, alterando el precio de los activos o la información contenida en su balanza, poniendo en circulación información falsa o bien valiéndose de información privilegiada, lo único que consiguen es generar desconfianza en aquel contexto institucional, desincentivando la inversión por el razonable temor que pueden experimentar ciertos actores ante el riesgo de defraudación, escenario ya indeseable al cual debe agregarse el agravante o el grave antecedente de que buena parte de nuestros fondos de pensiones, como lo señalaba, se ven expuestos a este mismo riesgo al invertir en el mercado de capitales chileno. De ahí que la función de garantizar la integridad de este mercado sea una tarea de primera importancia para todas las agencias que nos debemos al cumplimiento de la ley. En todo esto supuesto, esto es, en caso de tener noticias acerca del acaecimiento de un hecho ilícito que afecte la estabilidad o credibilidad de cualquier mercado, nuestra institución se encuentra obligada a iniciar una investigación de carácter criminal, debiendo coordinarse previamente con las entidades reguladoras respectivas, que constituyen por lo general nuestros aliados más valiosos a la hora de garantizar el respeto a la legalidad vigente, pues las facultades que posee la Administración para investigar eventuales contravenciones normativas son, en la mayor parte de los casos, plenamente compatibles con aquellas que posee el Ministerio Público para los mismos fines. Y en este caso ya podemos destacar nuestra estrecha relación con la Superintendencia de Valores y Seguros, en que tenemos, digamos, una estrecha vinculación y a raíz de las reformas legales estamos trabajando de manera muy mancomunada y tenemos
ya de algún modo el compromiso, ¿no es cierto?, de mantener ya esta estrecha relación para evitar los efectos que hemos venido comentando y poder realizar los reproches ya que correspondan en el evento de romperse las reglas, ¿no es cierto?, de funcionamiento del mercado, ya particularmente de valores. En nuestro caso, una vez recopilados los antecedentes, el análisis de los datos y evidencias recolectados suele presentar alguna dificultad. En esta labor los fiscales cuentan, ¿no es cierto?, con el apoyo de los departamentos técnicos de cada una de las policías, además del apoyo permanente de la unidad especializada en esta materia que se encuentra en la Fiscalía Nacional. Aquí tenemos dos de sus profesionales, el jefe ya de esa unidad, don Mauricio Fernández, ya, y don Andrés Salazar, que es profesional ya de la misma unidad. ¿Ya? Quienes por medio de un enfoque multidisciplinario de abogados, ingenieros, auditores y profesionales de otras áreas del conocimiento ofrecen asesoría a investigaciones de gran complejidad. Hace pocos minutos tenía una reunión con el grupo ya que está investigando el fraude de Carabineros y teníamos un grupo conformado ahí por diferentes profesionales, ya tanto, ¿no es cierto?, del Ministerio Público como de Carabineros de Chile, de la Contraloría General de la República. Primera vez ya que el Ministerio Público tiene en comisión de servicio a funcionarios de la Contraloría General de la República que se han integrado a nuestros equipos para poder entender el funcionamiento del el sistema fundamentalmente de remuneraciones y el sistema de contabilidad gubernamental. ¿Ya? Y esto ha sido una experiencia extraordinariamente valiosa, ya donde de consumo, policías, fiscales, miembros de la Contraloría General de la República, ya trabajan conjuntamente y logran avanzar para, digamos, ya poder acumular los antecedentes necesarios para hacer los reproches penales, que en este caso ya se trata del fraude más importante que haya conocido hasta ahora la reforma procesal penal. En caso ya que la investigación llegue a puerto y existan antecedentes para presentar acusación ante los tribunales competentes, el Ministerio Público tiene el deber de perseguir la responsabilidad de los autores y demás partícipes en el hecho ilícito, buscando la imposición de una sanción proporcional a los hechos cometidos, de conformidad con el castigo que haya establecido previamente el legislador a través del respectivo tipo penal. Pero además de la búsqueda de sanciones justas para quienes han delinquido, nuestra legislación nos obliga a dar protección a las víctimas. Y en caso de que el delito venga acompañado de un perjuicio patrimonial, nos obliga a perseguir la reparación de los afectados en este ámbito. Es así que los fiscales desde sus primeras actuaciones fijan como uno de sus objetivos el aseguramiento de bienes a través de medidas intrusivas que permitan, en la medida de lo posible, responder a este concreto fin del procedimiento penal. Es decir, cuando nosotros formalizamos algunas investigaciones, ya hemos pedido algunas medidas intrusivas durante, ¿no es cierto?, la etapa previa a la formalización, precisamente ya con el objeto de poder asegurar ya las acciones civiles que emanan ya de la comisión de un ilícito, que no le corresponde al Ministerio Público ejercerla, sino ya al ofendido, a la víctima, pero sí el Ministerio Público tiene la obligación de buscar los mecanismos o buscar, ¿no es cierto?, la forma de asegurar que esas acciones puedan tener un efecto ya, positivo. Y por eso, digamos, ya, habitualmente al inicio de las investigaciones se busca, digamos, que los tribunales decreten medidas cautelares, particularmente sobre bienes ya, de personas que tengan que responder posteriormente, digamos, por su conducta infractoras de ley penal. En suma, como hemos visto, existen razones de sobra que permiten justificar y legitimar la actuación de la ley penal en estos contextos y, en particular, las facultades y actuaciones del Ministerio Público en pos de la protección de los mercados y el amparo y reparación de las eventuales víctimas afectadas por el hecho ilícito. Con todo, además de las ya esbozadas, existen otras razones que serán abordadas al finalizar esta exposición que refuerzan, ya hemos más o menos adelantado, así que no crea que me falta demasiado, ¿ya? ¿Ya? Con todo, además de la ya gozada, existen otras razones que serán abordadas al finalizar esta exposición que refuerzan la necesidad de contar con una política criminal firme y decidida respecto de delitos económicos de esta envergadura. Sin embargo, antes de referirme a este punto, quisiera compartir con ustedes algunas de las dificultades que encuentran los funcionarios del Ministerio Público para hacer frente a la denominada delincuencia de cuello blanco. Si bien la tarea de perseguir a la delincuencia económica compleja aparece como una especie del género de las actividades que debe desarrollar nuestra institución como derivación de sus obligaciones constitucionales, lo cierto es que en este ámbito los fiscales se encuentran con dificultades que no hayan en otras áreas del ordenamiento jurídico penal.
siendo estos importantes obstáculos a la hora de llevar adelante la mencionada tarea. En primer lugar, introduciendo en ámbitos regulados donde existen otros organismos estatales con atribuciones en materia, se corre el riesgo de entrar en conflicto con las competencias de otras autoridades administrativas. Ello demanda la necesidad de desplegar actividades de coordinación con estos servicios. La comunidad de intereses que se mantiene con la autoridad administrativa permite que en la mayor parte de los casos el Ministerio Público logre construir una relación fluida con estas, generando dinámicas sinérgicas que permiten obtener excelentes resultados a la hora de recopilar antecedentes que serán relevantes al momento de evaluar el caso sujeto a investigación. Pero así como tenemos relaciones fluidas con algunas agencias del Estado, tenemos relaciones muy poco fluidas respecto de otras, donde hay barreras de entrada, fuertes barreras de entrada, ¿no es cierto?, a la información que debe entregarse por parte de esas agencias estatales, ya que no interactúan ya del modo que se esperaría con el Ministerio Público. ¿Ya? En conexión con el punto anterior, durante algún tiempo se instaló tanto en las audiencias del procedimiento penal como en los procedimientos sancionatorios incoados ante la respectiva autoridad administrativa, lo que podríamos denominar, y este es un tema interesante, como la retórica del non bis in idem. De acuerdo a este esquema argumentativo trivialmente utilizado por la defensa que actúan en caso de delincuencia económica compleja, el Estado se encontraría imposibilitado de sancionar 2 veces el mismo hecho, razón por la cual, desde esta perspectiva, si una autoridad administrativa impone una sanción pecuniaria en contra de una persona jurídica o su representante por determinadas contravenciones legales, estos deberían ser absueltos en sede penal para evitar el castigo múltiple. A pesar de lo sugerente que pueda parecer a priori este tipo de alegaciones, con el correr del tiempo, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha ido desechando de manera consistente esta clase de discurso, pues a través de aquel se pretende evitar el más importante de los ámbitos de responsabilidad personal que consagra el derecho, sin prestar atención a las distintas funciones que institucionalmente le han sido asignadas tanto a la administración como a la jurisdicción, lo que permite diferenciar adecuadamente las esferas de responsabilidad que reclaman cada una de ellas. Por lo demás, se encuentra claramente dispuesto en los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, como en nuestra propia ley procesal, que la prohibición de la doble persecución y castigo en nuestro país se refiere única y exclusivamente a aquella que guarda relación con la responsabilidad penal, siendo plenamente compatible las sanciones administrativas con aquellas de carácter penal. Una tercera dificultad que puede advertirse a la hora de perseguir la responsabilidad criminal en este ámbito lo configuran lo que pueden llamarse las zonas regulativamente opacas. ¿Ya? Hay zonas relativamente opacas de nuestro ordenamiento jurídico. Con esta expresión me refiero a aquellas áreas que quedan fuera del alcance de las facultades de supervigilancia encargadas a los reguladores y que sin embargo pueden afectar decisivamente a los mercados, a sus consumidores o inversores. Un ejemplo claro de ello lo constituyen las ya citadas estafas piramidales o financieras ilegales, como era Eurolatina, ¿ya? O más reciente Hipocapital, que surgen formalmente como personas jurídicas que a pesar del giro que realizan, utilizan estructuras societarias diferentes a la de una sociedad anónima especial, con el objeto precisamente de quedar fuera del rango de observación de las entidades componentes de la administración del Estado, abusando de las formas jurídicas en búsqueda de lucrar a costa de la defraudación de sus clientes. Estas empresas de papel no solo ponen en riesgo el patrimonio de sus inversionistas al no contar con la supervisión adecuada ni cumplir con los requisitos que impone la legislación para sociedades que se desenvuelven en este especial ámbito de la economía, sino que además ponen en entredicho al sistema financiero en general al competir deslealmente con este por la captación de recursos del público. La anterior contratación demanda una colaboración activa de las instituciones competentes con el Ministerio Público una vez que este tipo de empresas han sido detectadas, pues su intromisión en el giro bancario importa la comisión de un delito que afecta bienes jurídicos colectivos e individuales de primera importancia. En un nivel operativo, las investigaciones de que se trata imponen también una serie de dificultades para los fiscales. En este orden de ideas debe destacarse como primer aspecto relevante la complejidad de las materias que se trata. En efecto, el abordaje en estos casos demanda de estudios especiales, distintos a aquellos que proporciona la formación universitaria de abogados, lo que implica un esfuerzo para cualquiera que se aproxime por primera vez a esta temática. Otro tanto ocurre, digamos, con la judicatura. Además de los conocimientos que deben adquirirse a nivel teórico, el fiscal generalmente se enfrenta a un denso cuerpo de normas, de reglas que debe considerar desde un punto de vista sistemático a la hora de evaluar decisiones procesales.
Este déficit de conocimiento es compensado a nivel institucional por una serie de esfuerzos que realizamos a nivel central al promover capacitaciones organizadas por la unidad especializada respectiva que se dictan anualmente y que se encuentran dirigidas a fiscales especializados en este tipo de delincuencia. En el Ministerio Público ya tenemos especialización de fiscales y a esos fiscales especializados le damos, ¿no es cierto?, ya capacitaciones especiales. Pero sin duda vienen con una carencia en su propia formación respecto a materias, digamos, que no son producto de las mallas curriculares que solemos ya estudiar los abogados. Sin embargo, esta dificultad no solo es experimentada por la Fiscalía, sino también aqueja, como lo señalaba, a los tribunales con competencia en lo criminal. Como es de público conocimiento, las audiencias del proceso penal se focalizan en un porcentaje importante en discusiones relacionadas con delitos contra la propiedad u otros bienes jurídicos individuales que muy poco tienen que ver con las discusiones que pueden plantearse en una causa relacionada con materia económica. Basta ver, digamos, la complejidad en algunas litigaciones que ha tenido, que ha llevado adelante el Ministerio Público, el caso, por ejemplo, de la farmacia, en que nosotros ya accionamos ya por un tipo penal, ya que si bien es cierto, está consignado, digamos, ya en el Código Penal original, atendía a la evolución, ¿no es cierto?, ya de la ciencia económica hoy día, se encuentra ya desfasado ya respecto de la realidad y ello derivó, digamos, en la absolución, finalmente, de quienes ya incurrieron en esas conductas que a nuestro juicio eran constitutivas o eran merecedoras de un reproche penal. En este orden de ideas creemos importante que ante la eclosión de casos vinculados a la criminalidad económica, el Poder Judicial ya siga desarrollando los continuos esfuerzos de capacitación que despliega, enfatizando en el contexto de sus cursos de formación módulos donde se aborden conceptos y teorías fundamentales de la ciencia económica, que interioricen a nuestros magistrados y a través de ello a toda nuestra comunidad jurídica de la importancia que poseen las materias aquí abordadas, dotando a nuestros magistrados de herramientas conceptuales útiles a la hora de enfrentar algunos de estos asuntos. Quizás en esta línea podríamos explorar un trabajo mancomunado con la Academia Judicial o las instancias respectivas de dicho poder del Estado. Ya sin duda la litigación en este tipo de materia ya traen de suyo una complejidad no solo, digamos, para el Ministerio Público, sino también, digamos, para los jueces, que hoy tienen la dificultad, digamos, de tener que resolver con inmediación, ya con inmediatez. Ya ustedes han visto, ya la forma de resolver de los jueces, que es muy compleja hoy. Ayer veíamos ya al pobre juez que estaba resolviendo respecto de las medidas cautelares respecto de los policías, ya, y que buscaba en todos sus apuntes, trataba de fundar su resolución, que tenía que dictarla directamente. Y en estos casos que son particularmente complejos, que requieren conocimientos especiales, pues bien, esto se torna ya bastante más complejo. Ahora, por cierto, ya en un juicio oral hay instancias, digamos, ya de mayor espacio, digamos, para poder fundar la sentencia, pero fundamentalmente cuando se litiga en sede de garantía, se litiga con procedimientos abreviados, pues bien, ahí hay ya la necesidad de un conocimiento técnico que a veces ya los operadores carecemos. En relación con lo anterior, también debe destacarse que en algunas oportunidades, dado el alto grado de conocimientos técnicos que deben manejarse en la litigación de estas investigaciones, los fiscales necesitan acudir a informes periciales en esta materia. No obstante, en los casos más complejos, el costo de las pericias suele estar fuera del alcance de los presupuestos de la Fiscalía, los cuales solo pueden ser costeados por las defensas o querellantes en la causa. En este panorama, la Fiscalía depende fuertemente de las instituciones públicas, que no en todos los casos se encuentran en condiciones de elaborar los estudios que son requeridos. Esta situación debería llamar la atención con miras a reforzar los laboratorios y secciones especializadas de nuestras policías, las que muchas veces se ven sobrepasadas por las cargas de trabajo que deben atender. Cuando nos enfrentamos a este tipo de investigaciones, la cantidad, ¿no es cierto?, de informes periciales ya que se nos entregan son enormes, los costos de eso, y hay ahí una desigualdad ya en la litigación, porque tenemos ya litigantes que tienen muchísimos recursos ya en contra, digamos, de un Ministerio Público que carece de ello y que tampoco tiene el respaldo de otros órganos del Estado que se ven ya colapsados con la actividad que tienen en forma rutinaria. Y hay ahí un tema, digamos, que es necesario
abordar. Si bien tenemos ya recursos para la realización de pericias, estos son bastante limitados para contratar pericias de carácter particular. Ahora bien, quizás las principales dificultades que encontramos a la hora de instruir investigaciones de esta envergadura no se encuentran ni en la complejidad del asunto, ni en la falta de capacitación, ni en la necesidad de contar con prueba pericial oportuna, sino en dos aspectos fundamentales. La primera gran dificultad reside lamentablemente en el marco normativo que nos rige, materia prima de la labor desarrollada por el Ministerio Público. Y es que contamos con una legislación evidentemente anacrónica para enfrentar los riesgos que enfrenta la comunidad ante conductas de criminales, o de crímenes, ¿no es cierto?, económicos complejos, y los desafíos que enfrentan las entidades encargadas de perseguir las contravenciones empresariales en esta área del derecho. A esta altura del siglo XXI resulta inexplicable el estado de cosas que caracteriza a nuestra legislación penal económica, la que hasta la fecha no cuenta con un delito de administración desleal, a pesar de todos los esfuerzos de Héctor Hernández por ajustar ahí, digamos, en un tipo penal vigente la administración desleal. Ni con un cuerpo armónico de dichos de delitos ambientales, por poner solo dos ejemplos, ya más acuciantes de lagunas punitivas en el campo asociado a la responsabilidad empresarial. Otro tanto sucede con las estructuras propias del procedimiento especial, del procedimiento penal, especialmente en lo que dice relación con el juicio oral, cuyo diseño fue pensado para casos estándares, pero no aparece como evidentemente adecuado para hacer frente a casos de gran envergadura y cuya litigación puede perdurar durante muchos meses. A nuestro juicio, las mencionadas circunstancias demandan una urgente corrección legislativa. No es sano para el sistema tener juicios que duren un año, 6 meses, 8 meses. Probablemente hay ahí alguna reflexión que tenemos que hacer los operadores del sistema, nosotros mismos dentro del Ministerio Público, y tal vez con los jueces, reflexiones con los jueces. Probablemente tenemos que incorporar o tratamos de incorporar muchísima información que puede ser redundante, ¿no es cierto? Y en definitiva poder acotar la información necesaria, digamos, para que los tribunales puedan resolver. Pero ante el riesgo, digamos, de una absolución uno tiende a presentar pruebas y los tribunales no suelen ir rechazando pruebas sobreabundantes porque de algún modo significa un cierto prejuicio, un cierto adelantamiento de su veredicto final, lo que contamina de algún modo el sistema. El segundo punto que aparece en el horizonte como uno de los más graves al momento de desplegar nuestras facultades constitucionales se manifiesta en el recurso abusivo al sistema de acciones de previa instancia particular en materia de delincuencia económica y funcionaria. Como tantas veces he planteado en distintos foros, la instancia particular es una institución que se encuentra diseñada para proteger la intimidad de las personas naturales que han sido víctimas de un delito que ha lesionado intereses personalísimos, caso en el cual la ley les ha otorgado la facultad de poner en movimiento el aparato estatal si es que ella considera que está en condiciones psíquicas de enfrentar un procedimiento criminal de carácter público. Todo ello con miras a evitar que se produzca el fenómeno conocido como la doble victimización. La situación descrita dista mucho de las que se detentan instituciones de la Administración del Estado, como el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica y el Servicio Electoral, quienes bajo ningún aspecto pueden ser considerados como titulares de bienes jurídicos personalísimos, cuando las infracciones que ocurren en ámbito de sus competencias tienen como primera consecuencia la lesión de intereses que importan a la comunidad toda. La incongruencia de esta situación con las razones que justifican el recurso extraordinario a la institución de la instancia particular como excepción al principio de la persecución penal pública se ve aún más cuestionada en cuanto a su legitimidad cuando se percibe que estos obstáculos procesales son aplicables respecto a delitos que no son cometidos por personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población, sino todo lo contrario. Esta inequidad procesal, al no encontrar una justificación material consistente, parece reñir con el principio de igualdad ante la ley, por lo que estimamos requiere también una urgente revisión de manera de permitir la actuación oportuna de los fiscales del Ministerio Público y de los tribunales con competencia en los criminales. Nosotros quisiéramos actuar coordinadamente con las agencias del Estado que tienen competencia en esta materia. Entendemos, por ejemplo, que la Fiscalía Nacional Económica tiene competencias para hacer investigación en materia de delitos, ¿no es cierto?, que afectan el mercado, probablemente mucho mayores facilidades que nosotros.
Entendemos que el Tribunal de la Libre Competencia pueda establecer si existió o no ya el delito de colusión. Pero una vez establecido, digamos, por ya una instancia, ¿no es cierto?, jurisdiccional ya válida como es el Tribunal de la Libre Competencia ya, y establecido que efectivamente ahí existió el delito de colusión, necesariamente el ejercicio de la acción penal debería pasar inmediatamente al Ministerio Público para tener coherencia ya, con el sistema procesal en su conjunto, porque no es posible que por un lado, ¿no es cierto?, a quien se ha coludido afectando gravemente, ¿no es cierto?, a la población, o no tan gravemente a la población, pero sí en forma importante, simplemente no tenga ningún reproche penal, y por otro lado estemos haciendo reproche penal, ¿no es cierto?, por los hurtos falta a quien se robó un paté de un supermercado. El sistema penal, ¿no es cierto?, para tener legitimidad tiene, ¿no es cierto?, necesariamente que ser aplicado con coherencia y con igualdad. Y aquí se produce una desigualdad ya, absoluta, ya, porque las consideraciones de los órganos de la administración, que además son órganos dependientes de la administración, no tienen autonomía, la autonomía, si bien es cierto, tienen ciertos rangos de autonomía, no tienen, ¿no es cierto?, ya plena autonomía, hacen ya que nuestro discurso o nuestra legitimidad en la persecución penal de la delincuencia, ¿no es cierto?, que cometen los sectores más desfavorecidos, ya se vea deslegitimada, ¿no es cierto?, frente a situaciones ya de privilegio como la que le estoy comentando, y eso ya le quita absoluta legitimidad al sistema y también a la actuación del propio Ministerio Público. Algunas conclusiones. Los mercados son relevantes para el desarrollo de la vida en sociedad y los delitos cometidos en estos contextos pueden afectar a miles de personas, poniendo en entredicho la necesaria confianza que estos deben tener en el sistema económico e institucional. Como hemos visto en nuestro país, esta afirmación puede ser aún más enfatizada, pues los mercados no solo sirven como plataforma para el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, sino además su modo de operación puede determinar cuestiones tan relevantes para la vida de ellos como el monto de dinero que tendrían a su disposición al momento de la jubilación. Hoy día, ¿no es cierto?, los fondos de pensiones, el monto, digamos, el porcentaje ya del dinero de los fondos de pensiones que operan en el mercado es un porcentaje altísimo. O sea, si nosotros retiráramos un monto del mercado, simplemente tendríamos un colapso absoluto, ¿ya? Y en consecuencia, lo que está ocurriendo en el mercado está ocurriendo respecto de todas las personas, y particularmente, ¿no es cierto?, de los trabajadores, de los asalariados, las personas, digamos, que más aún por el propio sistema se ven afectados al momento de acogerse, digamos, a jubilación por la notoria deterioro, digamos, de su rebaja, de la diferencia entre las remuneraciones que recibían en actividad con aquellas que van a recibir al momento de jubilarse. Es decir, el adecuado funcionamiento del mercado protege, digamos, un gran número, ¿no es cierto?, de nuestros habitantes, y en consecuencia ya es una responsabilidad especial para el Ministerio Público ya proteger que estos mercados funcionen de acuerdo a la ley y sancionar de la forma más drástica posible cualquier infracción a las normas que regulan el mismo, que tengan una sanción penal. Al mismo tiempo, desde una perspectiva sociológica y criminológica, los ciudadanos que cometen este tipo de delitos en reiteradas ocasiones provienen de los sectores más acomodados de la población, habiendo gozado una serie de oportunidades que no se encuentran prácticamente a disposición del resto de la comunidad, circunstancia que tiñe su actuación con un mayor grado de reproche ético, lo que se asocia a un mayor nivel de culpabilidad. Este tipo de consideraciones fue lo que llevó al famoso sociólogo norteamericano Edward Sutherland, ¿ya?, a acuñar la categoría de los famosos delitos de cuello blanco, por oposición a los delitos de cuello azul, haciendo alusión, esta última noción, a las cotonas que usualmente usaban, ¿no es cierto?, los obreros de aquel país. La gravedad de esta conducta, junto con el plus de lo injusto que ellas contienen, requieren de una política criminal decidida y enfática por parte del Ministerio Público a favor de la protección de los mercados. En coherencia con esta valoración, la persecución de la delincuencia económica compleja constituye una prioridad bajo esta administración de la Fiscalía de Chile. Seguiremos entonces promoviendo investigaciones penales allí donde sea necesario indagar la posible responsabilidad de personas que pretendan maximizar sus utilidades a costa de bienes jurídicos ajenos o colectivos, utilizando para estos fines la manipulación, el engaño, la colusión o el fraude en general. Para esta tarea contamos con el apoyo de todos los organismos estatales, con casi todos los apoyos, tenemos algunos problemas con algunos de ellos, con casi todos los organismos estatales con competencia en materia, pues la protección de los mercados es un objetivo común que poseemos junto con cada uno de los reguladores de los distintos sectores de la economía.
Por último, seguiremos promoviendo las mejoras legislativas que estimemos pertinentes para hacer más eficiente y eficaz la persecución penal en estas áreas y otorgar vigencia en la mayor medida de lo posible el principio de igualdad ante la ley. Muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado.